Ujú. Perfecto. Buenas noches. Hola, señora, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, doctor. Gracias. Empezamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, a amarte y a servir de toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra y muerte. en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. ¿Se ve todo? ¿Lo ven todos? Sí, Mario. Sí. Sí, se ve. Gracias. Sí se ve. Gracias. Muy bien. Cuarta clase del libro de Proverbios de el gran Salomón, el hombre más sabio, obviamente después de Jesús. Cuarta clase, Proverbios, capítulo 19, versículo 23. El temor de Yahvé conduce a la vida, en el que se vive satisfecho, sin ser visitado por la desventura. O sea, el temor de Yahvé es como una especie de vado, de cerco, que nos ayuda a mantenernos con cierta paz y cierta satisfacción, porque la vida tiene muchos vaivenes, sin ser visitado por una desventura grave. Porque desventuras, desgraciadamente, las tendremos, pero no graves. Y es precisamente ese temor el escudo protector. Capítulo 19, versículo 25. Si corriges al simple, se hará prudente, y si reprendes al inteligente, aumentará su ciencia. O sea, es importante que alguien a quien corrijamos tenga la capacidad para recibir lo que le estamos enseñando, porque si no, se volverá contra nosotros como necio, como después veremos que también lo dice Salomón. Capítulo 19, versículo 27. Si cesas de escuchar la instrucción, te apartarás de un comportamiento prudente. Esta parte es muy hermosa porque nos hace ver que no podemos estar pensando, pues yo ya lo leí. No, es importante que nuestro cerebro esté repasando las instrucciones de los libros sapiensales, Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Porque dice que si nos apartamos de esa instrucción, también nuestro comportamiento dejará de ser prudente. Capítulo 20, versículo 1. El vino y los licores, y podemos decir cualquier droga, hacen petulante al insolente. Hacen petulante e insolente el que a ellos se acerca y se pierde y no será sabio. Por eso es importante que no nos acerquemos a nada que nos eh, produzca una alteración de nuestro cerebro. Tenemos que defender todo eso como algo que nos es muy preciado, ya que toda droga nos afecta. No se diga el alcohol al que está refiriendo, hasta el tabaco. Yo he conocido personas que el tabaco les ha llevado solito al Alzheimer en una edad temprana. Capítulo 20, versículo 3. Es honroso al ser humano evitar las contiendas.
pero el insensato se da fácilmente a la disputa. O sea, hay que evitar las contiendas en todo momento, como Jesús las evitaba. Pero el insensato se da fácilmente a la disputa. Salmerón, Pedro Salmerón, una persona que estaba postulada para ser el embajador de México en Panamá, lo rechazó Panamá porque este individuo tiene varias demandas de abuso sexual. Y es curioso, ahorita, por ejemplo, tiene una querella con un taquero. Se puso a discutir y a pelearse con una persona que les vendía los tacos. O sea, vean qué ridiculez. El insensato se da fácilmente a la disputa. Muchos se proclaman seres humanos de bien, pero el verdadero ser humano de bien es muy escaso. O sea, cuando alguien nos diga, yo soy un hombre de bien, no tengan mucha seguridad de eso, ¿eh? A veces dime de qué presumes y te diré de qué careces. Los seres humanos de bien son escasos. Capítulo 20, versículo 10. Pesos y medidas fraudulentos son abominación para Yahvé. O sea, a Dios no le agradan las básculas, los metros que no son metros, ni las básculas que pesan menos de 1 kilo. Eso le es abominable. ¿Por qué? Porque empobrece al pobre que necesita de esas medidas exactas y está pagando por ello. Capítulo 20, versículo 13. Sé moderado en el sueño para que no empobrezcas. Más bien abre tus ojos y muévete para que abunde la comida en tu casa. Capítulo 20, versículo 15. Los tesoros son buenos, pero más la persona instruida. O sea, más que un tesoro o una acumulación de recursos, es una persona preparada. Eso es más valioso. Capítulo 20, versículo 17. Para los malvados inicialmente les es grato llenarse las manos de rapiña, pero terminarán por resultarles amargo. Esa misma rapiña les resultará un estado amargo. ¿Por qué? Porque tendrán que dar cuentas de ello. Tarde o temprano, es palabra de Dios. Por eso no hay que llenar nuestra casa ni nuestras arcas de nada que sea robado. Capítulo 20, versículo 19. No tengas trato con el que habla demasiado, porque el chismoso termina revelando los secretos. O sea, cuando sabemos que una persona es indiscreta, no hay que hablar demasiado con él, porque podemos estar comentándole cosas muy privadas y ese chismoso terminará revelando nuestros secretos. Es un lazo, capítulo 20, versículo 25, es un lazo comprometedor hacer a la ligera un voto y luego de hacerlo, reflexionar. O sea, antes de hacer un voto, primero hay que reflexionar, ¿lo podré cumplir? Porque los votos son agradables a Dios, pero hay que reflexionar si somos capaces de cumplirlo o no. Porque una vez que los hemos ofrecido y no los cumplimos, eso se nos tomará cuentas en el momento de entregar cuentas a Dios. Por eso, primero reflexionar y después ofrecer o no el voto. A Dios le agradan los votos ofrecidos. Por ejemplo, un voto es, te ofrezco, Señor, no tomar agua, agua dulzada, por ejemplo, en 2, 3 días, sino agua simple. Entonces, es algo que está a nuestro alcance perfectamente. Le agradan nuestros votos. Te ofrezco no ver televisión, no sé, 1 semana. Puedo escuchar la radio. Capítulo 20, versículo 30. Los golpes es el último recurso que Dios manda para evitar el mal, porque las heridas curan las llagas profundas del corazón.
O sea, a veces a Dios no le queda otra más que mandarnos desgracias para que cambiemos. Y hay personas que todavía con la desgracia, dígase una enfermedad, dígase una situación de calamidad económica, todavía después de esto siguen con su necedad. Y Dios a veces ha recurrido a eso como el último recurso. O sea, hay personas que ni aún así pueden entender, pero hay que comprender que ese pudo haber sido el último recurso que Dios le mandó. Capítulo 21, versículo 3. Practicar la justicia y la equidad es más grato a Dios que los sacrificios. O sea, un sacrificio que pueden ofrecerle a Dios, como hace rato los que mencionamos, son agradables, pero mucho más practicar la justicia y la equidad con nuestros prójimos. Nunca abusar de nadie, siempre cumplir con lo que se promete. Capítulo 21, versículo 5. Los proyectos del diligente conducen a la ganancia, pero los proyectos del impulsivo e irreflexivo a la miseria. O sea, hay personas que actúan impulsivamente. Ah, voy a hacer esto. Oye, pero espérate, lo has pensado, has reflexionado. Y ese tipo de acciones en las que se gasta torpemente los recursos llevan a la miseria. En cambio, el diligente tiene un tener las grabaciones. Otra vez, ya empezó otra vez. El camino del impío es tortuoso, mas la conducta del justo es recta. Cuando vemos que alguien vive en una vida pecaminosa, mentirosa, llena de transgresiones a los mandamientos, su camino sin duda alguna es tortuoso y le va a llevar a la desgracia. Mas la conducta del justo es recta. Mejor es vivir en un rincón de la casa solo que vivir en una casa amplia con una mujer peleonera que anda discutiendo y peleándose por todo. Capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del sendero de la prudencia acortará su vida. Por eso vean que no es cualquier cosa. Estas lecturas que nos invitan a reflexionar, a ser prudentes y sabios, porque acortan la vida cuando no se tiene el consejo de ella, de la prudencia. Capítulo 21, versículo 17. El que busca el placer terminará en la miseria, así como el que busca los lujos. Una vida con modestia es muchísimo mejor. Y además con los lujos, es las miradas ambiciosas de los ladrones. Boca de hablar disipadamente se preserva de respetable. O sea, no podemos estar hablando de las personas, porque su buen nombre lo requerimos todos y la estima de los demás también. Por eso es que tenemos que evitar cualquier difamación a otras personas y lo más lamentable es que habrá otros que desgraciadamente no tomando en cuenta esto, evidentemente están haciendo algo despreciable, que es manchar el buen nombre de las demás personas. Capítulo 22, versículo 18. Sean estas palabras como una agarradera para tus labios. O sea, como un camino en el que sembramos estas palabras como nuestra guía. En ese sentido se refiere a agarradera para nuestros labios.
No lo quites al pobre, no le quites al pobre porque es pobre, ni oprimas al débil, porque Yahvé defiende su causa. O sea, muchas personas aprovechan la ignorancia de las personas que son pobres y débiles, pero se olvidan de que Dios defiende su causa. Capítulo 22, versículo 24. No tengas amistades con el iracundo. O sea, realmente no hay que casarse, sino tampoco tener amistad. ¿Por qué? Porque terminarán agriando su vida con tantos pleitos, con tantas discusiones. Capítulo 22, versículo 25. Para que no sigas sus caminos ni pongas un lazo a tu vida. O sea, no tengamos amistad con el colérico ni con el iracundo, porque son como lazos en nuestra vida que nos atormentarán. Capítulo 23, versículo 4. No te fatigues demasiado por enriquecerte, pero sobre todo renuncia a las ganancias injustas. Capítulo 23, versículo 6. No comas con el envidioso. Fíjense bien, no con el envidioso. ¿Por qué? Porque te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Está tramando el mal hacia ti. Por eso también del envidioso ni comer si quiere. Capítulo 23, versículo 9. No le hables de sabiduría al necio, porque sin duda despreciará tu esfuerzo. Había otro versículo que nos decía que le hablemos de sabiduría al sencillo, al simple, al que tiene una luz de inteligencia, porque nos lo va a agradecer, porque sin duda alguna va a aplicar ese concepto de sabiduría que le hemos transmitido y que hemos aprendido en la palabra de Dios a través de estos libros sapiensales. Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos a las palabras sabias. O sea, que sean parte de nuestras lecturas habituales. Por eso la frase aplica tu corazón a la disciplina. Capítulo 23, versículo 17. Que tu corazón nunca envidie a los pecadores, sino teme siempre a Yahvé. O sea, no envidiemos a nadie que peca, sino temamos siempre ofender a Dios. Capítulo 23, versículo 22. Escucha a tu padre que te ha engendrado y no desprecies a tu madre cuando se haga vieja. Vimos a este joven en Texas que despreció a su abuelita porque le decía, por favor, no te pongas ese chaleco antibalas, no salgas con ese fusil de asalto. Y este joven, lejos de hacerle caso, se burló de ella y le disparó en la cara. En ese momento no murió la abuelita, pero más tarde moriría también, pero alcanzó a hablar por teléfono y a advertir a la escuela. Desgraciadamente en la escuela se tardaron 1 hora en tomar las precauciones después de que les había hablado la abuelita. Capítulo 23, versículo 24. El padre del justo estará en alegría por tenerlo como hijo, y la madre se sentirá complacida. O sea, por eso es muy importante transmitir estos conceptos a los hijos. En la comida, por ejemplo, hablarles de estos libros sapiensales, leyendo algunos versículos de ellos. Les aseguro que les servirá como otro alimento para el alma. Capítulo 24, versículo 2. Con la sabiduría se edifica una casa y con la prudencia se mantiene. O sea, es necesario ser sabio, pero también ser prudente, porque se construye con una y se mantiene con la otra. Es como un grado de sustentabilidad. Sustentabilidad quiere decir de mantenerse, de prolongarse, por lo menos durante toda nuestra vida. Capítulo 24, versículo 5.
Más vale el sabio que el fuerte, y el prudente que el vigoroso. O sea, más que la fuerza bruta, es la sabiduría y la prudencia. Y hoy llegamos a esta última clase, capítulo 24, versículo 10. Si te muestras débil en tiempo de prosperidad, en el tiempo de desventura, tu fuerza será flaqueza. O sea, en tiempo de prosperidad hay que mostrarnos también fuertes y prudentes, pero no débiles. ¿Por qué? Porque esto nos dejaría también para tiempos de desventura sin fuerzas y nos mostraremos débiles frente a ese tiempo difícil. Por eso hay que mostrar esa misma habilidad en todos los tiempos. Capítulo 24, versículo 11. Libra a los que son conducidos a la muerte y procura salvar los que son llevados a la ejecución. O sea, a Dios no le agrada mucho el hecho de que alguien muera por sentencia de pena de muerte. La iglesia se ha pronunciado en contra de ella. Bien, hasta aquí. Vamos a dar pauta a la oración y a las preguntas. Permítame tantito, ¿eh? ¿Sí lo ven todos? Sí, Mario. Sí, sí se ve. Gracias. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, exules Filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lagrimabum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos haznos converten. Ella eso benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oh, clemens, oh, mia, oh, dulcis Virgo María. Bien, Pablo, vamos a dar pauta a las preguntas. Claro que sí. La primera pregunta dice, si Dios está en contra de la pena de muerte, ¿por qué la Iglesia hizo lo que hizo durante la Santa Inquisición? Ay, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Miren, yo quiero decirles que durante el tiempo de la Santa Inquisición, los delitos de orden común
se castigaban por la Inquisición. Como hoy en día, por ejemplo, los asesinatos a niños, a mujeres, se castigan con la pena de muerte en Estados Unidos, en China, en muchos otros países donde está la pena de muerte existente. Y la Inquisición era el tribunal que utilizaba la Iglesia de orden común para castigar los delitos que en esos países hoy en día se castigan igualmente con la pena de muerte. Por ejemplo, un papá mató a sus dos hijos porque se acercaban al templo a rezar en sus casas y a hacer comentarios de la palabra de Dios. Eso sucedió en nuestro país. Y el primer inquisidor en nuestro país, cuando vio que el papá había matado a sus dos hijos, los sentenció también a pena de muerte. Me estoy refiriendo a Fray Juan de Zumárraga. Estos delitos, igualmente, hoy en día, en un país de los que mencioné hace rato, sería causa de pena de muerte. Y en nuestro país, la pena de muerte existió durante mucho tiempo, independientemente de que terminara la Inquisición en 1810. O sea, perdón, en 1821 terminó la Inquisición en nuestro país, México, pero siguió la pena de muerte. Bueno, antes de que el tribunal de la Inquisición existiera, el primer virrey, Antonio de Mendoza, había dado sentencia de pena de muerte a los asaltantes de caminos. O sea, lo que quiero dar a entender es que la Inquisición fue un tribunal civil y eclesiástico. O sea, los delitos civiles y religiosos tenían una pena que era de fuero común, de fuero de ley, que era la de pena de muerte. Pero la iglesia, como un organismo que buscaba también la justicia, trataba de evitarlo. O sea, la pena de muerte la procuraba evitar. ¿Cómo? Por ejemplo, a este asesino de sus dos hijos le pidió Zumárraga, ¿y te arrepientes de hacerlo? No, no me arrepiento de hacerlo. ¿Volverías a matar a tu? Sí, lo volvería a hacer. Y total, buscando cómo evitar que muriera, no pudo evitarlo y se le dio la sentencia de pena de muerte. Hoy en día, esa pena de muerte existe todavía en esos países que acabo de mencionar. Así que era un tribunal civil y religioso, mezclados. Por eso es que muchas penas, muchos delitos de orden común se castigaban con esa pena, pero se evitaban muchas veces cuando el reo se arrepentía, porque no eran sentenciados a pena de muerte. O sea, era el último recurso que se le daba, cuando en un momento dado ya no tenía otra posibilidad de salvarlo. Así que la Inquisición ayudó a evitar muchos asesinos seriales. Yo tengo una pregunta, Mario. A ver, bueno, esto tú ya me lo has dicho y a mí la verdad, no me queda así la respuesta que tú me das como muy convincente. ¿Por qué si la Biblia es ayer, hoy y siempre, está lo mismo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios es tan justiciero? O sea, mata a tantísima gente por cualquier cosa. Por ejemplo, que si el ángel le dijo a un hombre de Dios, no comas nada ahí, no tomes nada y regrésate. Y luego llega el profeta y le dice, se me apareció un ángel y me dijo que sí, que sí comieras, ¿no? Y Elías, pues creo que era Elías, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es de que come el hombre y entonces le dice, por haber desobedecido a Dios, pues la muerte, llega el león y se lo come. Bueno, no se lo come, nada más lo mata. O sea, ¿por qué si fue engañado el hombre? ¿Por qué lo mata de igual manera? Y como este ejemplo hay varios. Por cualquier cosa
los mata así como indiscriminadamente. Esa es una. Que tú me has dicho que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo vino a abolir muchas cosas y todo. Pero bueno, a mí se me hace una exageración tanto matar, ¿no? Una. Y la otra, ¿cómo es posible que Salomón escribió este libro que tú nos acabas de leer con cosas tan maravillosas, tan preciosas? ¿Cómo es posible que Salomón pidió sabiduría? Y realmente fue un hombre increíblemente sabio, fue increíblemente justo y hizo cosas maravillosas, ¿no? Pero al final es un hombre que tuvo 1000 mujeres y al final sus mujeres lo llevaron a adorar otros dioses. O sea, ¿cómo no, o sea, no alcanzo a comprender cómo interpretar que un hombre tan maravilloso y tan bueno y todo, y cometiera errores tan graves. En cambio, su papá, el rey David, ese sí fue intachable, ¿no? O sea, como que no me queda claro por qué pues, tanta diversidad, o sea, no me sale la palabra ahorita, no hay autenticidad. Eso Ya, es lo que yo te quería preguntar. bien, mira, el Antiguo Testamento ciertamente nos muestra una gran severidad, tanta que lo vemos cuando dice, y voy a castigar hasta la 4ª generación si transgredes mis mandamientos. 4ª generación quiere decir tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos últimos, o sea, hasta la 4ª. Y después ya en tiempos de Ezequiel, el profeta, Dios ordena en el capítulo 18 que cada quien llevará su propio pecado. O sea, Dios es muy, muy estricto en el Antiguo Testamento, estoy de acuerdo contigo. Como dice Jesús, eran tiempos de justicia severa. ¿Por qué? Porque era un pueblo duro de cerviz, o sea, duro de cabeza, por decirlo así, muy necios, muy testarudos en el mal, y Dios trata de esa manera de ayudarlos a reflexionar, a cambiar, sobre todo cuando les está advirtiendo que hasta la 4ª generación, o sea, lo que más les dolía a sus hijos, y sobre todo los hijos y los hijos, etcétera, etcétera, o sea, sus tataranietos lo sufrirían también. Era una manera de decir, ah, caramba, si tanto me afecta mis hijos, mejor me arreglo, mejor me pongo bien, mejor cumplo los mandamientos antes de que Dios vaya a castigar a tantas generaciones mías. Ahora, con Jesús las cosas cambian y lo vemos completamente. Vemos la actitud misericordiosa con sus enemigos desde la misma cruz. Cuando Dios pide perdón por ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera de las 7 palabras. Y eso es lo que nos invita a Dios a hacer. Misericordiosos, no castigadores. Dios le tocará castigar a cada quien, sobre todo cuando se muestra necio. Pero nosotros de nuestra parte, siempre pedir misericordia, no solamente para el mundo, sino también para nosotros. Porque estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Por eso a Santa Faustina Kowalska, Jesús se le aparece como el Señor de la Divina Misericordia, pidiendo misericordia y no castigo frente a tantos que viven ofendiendo a Dios. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de Salomón, es una advertencia para todos los seres humanos, porque Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio que había, cometió una falta en el hecho de tener mujeres que no eran piadosas, eran hijas de reyes que vivían paganamente. Y ellas, entre tantas, se unieron para estar, insiste a Salomón de que ponga a sus dioses en el templo de Yahvé. Y fue tanta la insistencia a lo largo de los años que el pobre Salomón no supo mantener la firmeza de los mandamientos y dijo, bueno, pues para que no me estén molestando,
voy a ponerles a sus dioses para que ellas los adoren y nosotros adoramos a Yahvé. Y eso no se puede justificar ante Dios. Porque o es el templo de Dios o es el templo de el demonio, que son a los otros dioses a los que se les adora en realidad, a demonios. Y por eso cometió un pecado gravísimo Salomón, que afortunadamente sabemos por la beata Ana Catalina de Emmerich, se arrepintió en el último momento de su vida. Perdóname, Dios mío, la regué, haciéndole caso a estas mujeres. O sea, una advertencia de lo que él mismo nos recomendaba, de que no nos acercáramos frente a gente impía, gente necia, gente testaruda. ¿Por qué? Porque terminará siendo un lazo para nosotros, y lo fue para el propio Salomón. O sea, que no garantiza la sabiduría evitar caer si no la aplicas tú mismo estrictamente. No hay espacio para la tolerancia. Si esa mujer o esas mujeres querían a sus dioses, ok, perfecto. Entonces, decirle a esas mujeres, ¿sabes qué? Sigue a tus dioses, pero en tu tierra. Yo por mi parte los seguiré solamente a Yahvé y te mando a ti, a esas tierras donde están tus padres, a que los sigas adorando, porque aquí es tierra de Yahvé. Esa valiente respuesta de Salomón hubiera sido suficiente para que no hubiera sido un lazo para él, pero teniéndolas ahí tan cerca de él, en su propio lecho, fue un lazo por el que cayó. Y una clara advertencia a nosotros que por grande que sabio y que seas, si no tomas en práctica los consejos del mismo Salomón, te va a pasar lo mismo. Muy buenas preguntas, Y por Silvia. ejemplo, espérame, una cosita, perdón, Male, una más para concluir. Por ejemplo, tú dijiste ahorita, cometió el error de meterse con mujeres que no eran, pues, ¿cómo se llama? De Dios, ¿no? Eran de otros dioses. Pero si él se hubiera metido con 1000 mujeres que creían en Dios, o sea, ya no era tiempo de poblar el mundo estaba ya poblado. ¿Por qué ese abuso de andar con 1000 mujeres? O sea, pues, no sé, o sea, como que se me imagina ahorita como que agarraron en Estados Unidos, ¿no? O sea, pues todas las que vengan a nuestro reino. O sea, no sé, o sea, no entiendo por qué se podía, o sea, nada más porque era el rey, se podía meter con 1000 mujeres y repito, ya no era tiempo de poblar el mundo. O sea, como que eso tampoco me parece como muy correcto. Totalmente no era correcto. Y de hecho, Jesús dice que eso se permitió por la dureza del corazón de esos hombres de aquellos tiempos. Acuérdense que yo les mencionaba que eran duros de cerviz. Y entonces Dios permitió un poquito la manga ancha o floja para que de alguna manera no fuera tan estricto y pudieran salvarse. Tú, por ejemplo, ahorita mencionaste hace rato que David, el papá de Salomón, fue un hombre irreprochable, pero quiero mencionarte que hasta, También tuvo muchas mujeres. claro, tuvo 700, a diferencia de Salomón que tuvo 1000. Y Pero esa es mi pregunta, ¿por qué en ese tiempo sí lo permitía Dios cuando ya no era necesario? Ahora, si nos ponemos a lo que tú dices de que eran duros de cabeza y de corazón y de todo, pues hoy está igual la humanidad. O sea, no me vas a decir que el tipo violador no es duro de cabeza y de corazón. Entonces, o sea, eso así como que me entra un poquito en confusión. ¿Por qué antes sí? ¿Por qué ahora no? O sea, no sé. hoy, por ejemplo, ciertamente hay mucha dureza de corazón, pero Dios ya no permite eso. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Los musulmanes siguen manteniendo la poligamia. Y aun cuando Mahoma decía que no debían de tener en el Corán más de 4 mujeres los musulmanes, sabemos que los
califas, o sea, los jefes, tienen todas las que pueden mantener. O sea, una harem. Pero eso es esa religión. Y una religión en donde se permite, se tolera la poligamia, pero contradice las palabras de Jesús, en quien también dicen que creen. Porque los musulmanes también creen que Jesús fue un gran profeta. Y este gran profeta que fue Jesús dijo, ya no será así. Un hombre para una sola mujer y una mujer para un solo hombre. Y aquello lo permitió Dios por la dureza. Pero nada más, un tiempo de tolerancia frente a la dureza de esos corazones. Y no porque fuera el mundo subpoblado, o sea, que faltara población, Dios permitió eso. Porque al final de cuentas, también para esas mujeres había un hombre. Y el problema es que para tantas mujeres, para un rey, hacían que muchos hombres se quedaran sin una mujer. Porque las cifras son más o menos iguales a las de hoy en día. O sea, no hay 2 mujeres por hombre. Hay una ligerísima cantidad de más mujeres que hombres, pero es muy pequeña. No llegan a ser 2 por hombre. Por lo tanto, en aquel entonces era algo parecido. Y por lo tanto, cuando un hombre tenía tantas mujeres, hacía que otros ya no tuvieran una mujer. Y eso es totalmente incorrecto. Por eso es que muchos hombres tenían mujeres paganas, o sea, de otros pueblos. Pero eso era un lazo para ellos, o sea, una tentación, porque representaba la oportunidad que el enemigo les daba para apartarse de los mandamientos. Porque esas mujeres seguían a otros dioses, igual que le pasó a Salomón. Pero no era porque faltara población al mundo, como tú lo dijiste correctamente, sino era simplemente por la dureza de su corazón. Pero eso ya terminó. Esto hay que aclararlo muy bien. Y cualquier persona que tiene 2 o 3 mujeres, como por ejemplo hoy en día los mormones, porque hay 2 divisiones entre los mormones, una de ellas en Estados Unidos sostiene que deben de ser polígamos. Y la otra dice, no, pues eso es absurdo. ¿Por qué? Porque es ilógico. Vamos a dejar a hombres sin una mujer. Así que la parte que sostiene la poligamia es algo que flagrantemente contradice las enseñanzas de Jesús. Pero recuerden, eso ya terminó para nosotros como verdaderos cristianos. Ok, gracias. A ti. Mario, Perdón, Male, sí, Mario, tengo una pregunta. por favor. Bueno, unas. Hay personas que conocen la Biblia, te puedo decir que casi de memoria, que van a la iglesia, que se confiesan, que escuchan la palabra de Dios y actúan lastimando a otros seres humanos. Lastiman sin saber lo que está pasando otro ser humano o lo que está viviendo otro ser humano. O critican porque otro ser humano tenga un poquito de más o un poquito de menos. Y mi pregunta, Mario, es, esas personas que se dicen muy religiosas, que van a la iglesia, que pertenecen a una congregación, y que lastiman, que insultan, que hasta amenazan de muerte a un ser humano, ¿sí? ¿Cómo es posible que escuchen la palabra, que vayan a misa, que carguen la Biblia, que se la sepan de memoria, que te den cátedras, cuando tú sabes bien que no son así? Esas personas no tienen temor de Dios, no tienen... yo pienso, Mario, ¿sí?, que no es como lo acabas de decir tú ahorita, ¿sí?, como lo acaba de decir Silvia. No es que yo tenga 10 mujeres porque mi religión, ¿sí? No creo que puedas amar profundamente a
10 mujeres. ¿Sí? Que te gusten es otra cosa, que ames es muy diferente. O sea, no hay que, y yo creo que eso es lo que Dios nos ha enseñado. Y creo, Mario, como los proverbios que tú leíste ahorita, muchas personas no lo hacen y lastiman, hieren, mortifican, insultan. Entonces, Mario, no saben el dolor o la tristeza, aunque sea momentánea, ¿sí? Que pueden causar a otro ser humano. Yo creo que hace más daño la boca que un cuchillo muchas veces. Sí, porque el que va a matar, te mata. E igual de malo y de horrible es, pero una persona que insulta, sí, que miente, sí, yo creo que es muy grave. Lo acabamos de ver con el caso de este actor de Hollywood, Johnny Depp y su esposa, ¿sí? ¿Cómo no? Todas las cosas tan espantosas que le decía a ella, todas las cómo le pegaba, todo lo que, porque creo que está muy mal entendido, Mario, la violencia. Si tú puedes ser violento a través de un WhatsApp, tú puedes ser violento a través de amenazas, puedes ser violento a través de llamadas telefónicas, puedes ser violento de muchísimas maneras sin darte cuenta que lo que haces, ¿sí? Por mucho que traigas tu Biblia y el domingo vayas y digas, ay Señor, hice esto, perdóname. Ah, ya quedé perdonada, ya se olvidó. No creo que a Dios le guste eso, Mario. No creo que sigas siendo un ser humano feliz, ¿sí? Gracias a Dios este muchacho pudo demostrar y salió invicto, porque la violencia no nada más es hacia las mujeres, también hay violencia hacia niños, hacia hombres, ¿sí? ¿Cuántos hombres no son maltratados? ¿Sí? Entonces, yo creo, Mario, que la humanidad se está dejando ir mucho por lo que ven, por lo que escuchan, y no les importa lastimar, Mario. De verdad te lo digo, no les importa lastimar, herir, porque tienen la boca, como decían, quien tiene mariposas, al hablar, avienta mariposas. Y quien tiene el alma podrido, avienta serpientes. Entonces, Mario, no, esas son cosas difíciles para mí de entender, y más de alguien, ¿sí? Que pertenece a un grupo católico o que pertenece a una iglesia o que realmente cree en Dios, ¿sí? Y que ya sea en su casa o que es capaz, te repito, por WhatsApp o por teléfono o por persona, ¿sí? Insultar a otro ser humano. No entiendo esa gente que carga una Biblia, que se la sabe de memoria y te puede dar una clase maravillosa y estupenda, cierra el libro y empieza a insultar. Eso no lo logro comprender, Mario. No, en mi cabeza no logra comprenderlo, porque Dios ni a Dios le gusta, o sea, Dios castiga. Dios es misericordioso y es bondadoso, pero Él nos enseña. Y yo creo que todo esto, como está yendo el mundo y las personas, no es la forma correcta, Mario. Lo vemos en nuestro país, lo vemos en nuestros políticos dividiendo, ¿sí? No es que qué malo tiene que ser que alguien sea rico. Luchó, trabajó, hizo sus cosas y se merece esa riqueza. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi vida, para mejorar mi economía? ¿Sí? Si estamos tan mal, ayudarnos, no perjudicarnos, ¿sí? Entonces, Mario, esas son las cosas que en mi cabeza no caben. Male, Sí que es una pregunta preciosa y un comentario maravilloso. De verdad, de verdad. ¿Por qué, Male? Porque tú estás metiendo el dedo en la llaga, en la congruencia. Como dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. 7:21 de San Mateo. O sea, esta lección de Jesús es en el sentido de decir, sé congruente. Congruente quiere decir, yo no puedo estar diciendo creo en Dios y amenazo a una persona por sus convicciones políticas, religiosas,
o por sus características físicas, lo que sea. O sea, yo no puedo amenazar a nadie por eso, ni por nada. Tengo que ser congruente. ¿Por qué? Porque dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. O sea, como tú lo dijiste muy claramente, pueden saberse lo que quieran de la palabra de Dios, pueden estar en el grupo, pueden estar en otros grupos, pueden, no sé, lo que sea, y pueden ser adoradores políticos de quien sea, pero si no son congruentes con su fe en la práctica y están amenazando a otras personas inocentes en su vida, están contradiciendo y pisoteando los mandamientos y ofendiendo gravemente a un prójimo. Y con esa ofensa a ese prójimo se está ofendiendo también gravemente a Dios y se están ofendiendo a ellos mismos con un pecado grave. No es leve, ¿eh? No estoy hablando de un pecado venial. Un pecado venial es, por ejemplo, una mentirita. No, mi mamá no está, o mi esposa no está, o llegué tarde cuando estaba tomando alcohol. Esas son mentiras que pueden ser leves, pero esto es una falta grave. Ofender gravemente a un prójimo amenazándolo es una falta grave. Y esto representa un pecado mortal y nada servirá en cuanto a la fe para salvarlos. Nada. Sí, Mario, porque yo me imagino que vas por la calle y vas volteando a ver si nadie te viene siguiendo o qué Ujú. pasa, ¿no? Entonces, es algo que es muy triste, o mentir sobre alguien, ¿sí? Como esta mujer lo quiso hacer con Johnny Depp, ¿sí? Puras mentiras, puras blasfemias, ¿no? Es más, 6 años perdió de vida de su trabajo, lo bloquearon de Warner Brothers, de Sony, de todos los lugares, y ahora todo el mundo está con él, porque se dieron cuenta que a su lado había alguien que había dicho puras mentiras. O sea, no sabemos el daño, ¿sí? Y es un hombre muy rico, ya no podría trabajar y vivir en paz en su mansión que tiene, pero se lo ganó a pulso. No debemos de criticar eso, y mucho menos aceptar mentiras o herir o querer dañar a un ser humano. Para mí, Mario, eso no es congruente. A mí me duele mucho que alguien, porque hasta las lágrimas se me salen y digo yo, ¿qué mundo? Yo no, Mario, yo ya estoy más allá. Cualquier día doy un susto y me voy. Espero que Dios me tenga con él. Pero yo me pregunto, los niños, los jóvenes, ¿sí? Un joven que terminó su carrera, que tiene todo su futuro por delante, que puede encontrarse una chica hermosa, no sé, Mario, y que le hagan una vida difícil, o que viva en un hogar difícil, o que esté recibiendo mensajes así, destruyen, en lugar de construir, destruyen y lastiman, Mario, y hacen llorar, y hacen que el corazón, ¿sí?, se parte en dos pedazos, como lo que le hicieron a Jesús. O sea, quiero decir, hablo de su corazón, no de lo que le hicieron físicamente, que fue horrible. Para mí ha sido la peor muerte de todas las que puede haber, y sobre todo en alguien que nunca había hecho mal a nadie, ¿sí? Entonces, él defendía, sí, su templo, porque se le hizo una burla que estuvieran ahí blasfemando el templo de su padre. Claro que a cualquiera, es como si yo veo en la iglesia que alguien pone o empieza a gritar blasfemias, me voy a molestar, ¿sí? Pero a lo que me refiero es, esas personas, Mario, no pueden, yo no creo que porque vayan y se confiesen, Dios dice en su grandísima misericordia, ay, hijo, quedas perdonado. No, Mario, no puede ser. De alguna manera tienen que perdonarse ellos primeramente antes de ir a a un confesionario y decir, vengo a pedir perdón por el daño que he hecho, y que lo hagan sinceramente, Mario, porque pueden hasta prohibirte el que pertenezcas a algo por esas cosas que están haciendo. Entonces es muy grave, Mario, como este Totalmente, muchacho que lo totalmente. bloquearon. Así es, Male, mira, una persona que se acerca al confesionario, por ejemplo, y no tiene
el propósito de enmendar el mal que ha hecho, no se le puede perdonar. Por ejemplo, si una persona ha difamado a otra persona, tiene que ir y reparar ese daño. Así de grave, para que pueda levantársele el pecado. No, no basta con decir, me arrepiento, tengo que reparar. Por eso decía hace rato, no se trata de un pecado leve, se trata de un pecado grave. Esta que tú acabas de mencionar, difamar a una persona, es gravísimo. Por lo tanto, hay que tomar esto muy en serio para que en un momento dado no cometamos el riesgo de encontrarnos en una situación de gravedad de pecado que nos impida salvarnos y que creyendo que estamos rezando o leyendo la palabra de Dios, nos estamos purificando para nada, porque más severamente se nos juzgará, porque más se nos ha dado y más se nos va a pedir cuentas, que en este caso es la congruencia. Fíjense, esta mujer de Johnny Depp lo difamó, es cierto, y tuvo que ser sentenciada por el juez a pagar 15 millones de dólares y Johnny Depp tenía que pagarle 3 millones a ella por otros comentarios que hicieron sus abogados. Total, tuvo que pagar, fíjense bien, la friolera de 12 millones a Johnny Depp de dólares, que equivalen a más de 240 millones de pesos. Imagínense, y solo por andar mintiendo, y salía a relucir una y otra vez la mentira. Vean lo terrible, ¿eh? Y ustedes comprenderán que esta difamación pues no deja de ser un pecado grave por lo que representa el prestigio. Hace rato lo estábamos comentando, aparte. Pero además, Mario, con malicia, Sí, como, sí, como si te llegara un WhatsApp con malicia. Eso es malicia. claro, claro. Ella lo hacía con la malicia, por ejemplo, la esposa de Johnny Depp, a que cuando Johnny Depp dijo, pues te voy a demandar por lo que me estás haciendo por 50 millones de dólares, y ella dijo, pues yo te voy a demandar por 100 millones de dólares. O sea, era ya, ¿cómo les diré? Una guerra de los Kramer, o sea, Kramer contra Kramer, o sea, una guerra entre uno y otro que no tenía la más mínima misericordia, pero salió a relucir la mentira. Y en este caso, ante Dios también va a relucir la mentira de aquellas personas que creen y se manifiestan ante Dios, pero están actuando incongruentemente cuando están difamando y calumniando y atemorizando a otra persona, cuando se dicen personas de fe. Por eso es grave, lo quiero repetir, no es cualquier baba de perico y finalmente puede esto representar su condenación eterna. Y no por andar defendiendo a un político X, eso es una vacilada, la situación es delicadísima en esos terrenos de fe, precisamente por no considerar la seriedad de ser congruentes. Male, me gustó mucho tu comentario, de verdad, y me permitió expandirme para señalar tantos detalles. Pero tú decías desde el principio que tenías otras preguntas, Male. Bueno, Mario, creo que las hice todas juntas, pero otra de las cosas que a mí me asombran es que muchas personas dicen, Dios castiga. Y yo creo, Mario, que Dios es muy misericordioso y es todo bondad, es todo ternura. Pero yo creo que Dios, si no da el ejemplo del castigo, ¿sí? ¿Cómo entenderíamos lo que lo que no está bien? De alguna manera Dios tiene que darnos un castigo. Y para mí, Mario, no hay peor castigo que en la vida, ¿sí? Yo creo que en la vida, repito, Mario, lo que tú das, recibes. Las bendiciones que tú otorgas, Dios te las multiplica infinitamente, 1000 veces, ¿sí? Yo, Mario, por ejemplo, te conozco a ti y puedo hablar de ti porque trabajamos juntos, yo creo que 20 años,
y eres una persona dulce, tierna, respetuosa, sí, que siempre, me acuerdo mis cuadros de boda que me hiciste, perdí a mi esposo, sí, lo cual me dolió muchísimo porque tenía 39 años y era el muchacho más guapo del universo y el mejor esposo que Dios me pudo Yo lo haber dado conocí. en la vida. Lo extraño terriblemente y lo único que yo le pido a Dios hoy en día es que el día que cierre mis ojos, por un segundo, aunque sea, esté mi esposo dándome su mano para recibirme. Pero eso, Mario, de alguna manera yo creo que Dios sí tiene que castigar. Y no nada más en el infierno o en el purgatorio, Mario, que es el castigo más grave, sino yo creo que en la vida misma. Porque si tú aprendes a dar ese cariño, esa comprensión, esa ternura, sobre todo, Mario, ser prudente, que tú lo has mencionado esa palabra en muchos capítulos de la Biblia, de San Mateo, de quien hayas mencionado, la palabra prudencia aparece muchísimo. Y el ser prudente, Mario, muchas veces salva de muchas cosas, de enemistades, de incomprensión. O sea, debemos de aprender a respetar, como lo acabas de decir. Si yo no soy pro AMLO, no tiene nadie por qué odiarme. O si yo soy pro, o si yo soy AMLO, tampoco nadie tiene por qué odiarme. Si yo no voy a cambiar tu convicción ni tú la mía. Debo de respetar, pero eso no va a causar el que tú te vuelvas mi enemigo o el que yo me vuelva tu enemiga. Tú tienes tus razones y yo tengo las mías. Y así en todo en la vida, ser congruentes y prudentes con cada uno de nuestros actos, desde que nos levantamos y agradecemos hasta en la noche que decimos gracias, porque no sé si mañana pueda abrir mis ojos. Si mucha gente ha ido a la cama y en su sueño ha fallecido. Entonces, Mario, el abrir los ojos cada mañana es un regalo divino. Y yo creo que Dios nos lo da para que veamos cosas bellas y veamos en todos los seres humanos las cosas bellas, no el enemigo, no el chisme, no la crítica. Eso es la otra cosa que te quería comentar, Mayo, y muchas No, gracias. no. Male, este último detalle que mencionaste, hay que considerar lo que dice la Biblia, capítulo 5, versículo 6 del Eclesiástico. No digas, grande es mi misericordia, porque aunque soy misericordioso, también castigo. Y por lo tanto, no difieras convertirte de un día para otro, porque si no, en el día de la justicia perecerás, porque recibirás tu castigo. O sea, cuando Dios habla del purgatorio, del infierno, habla precisamente de una consecuencia de nuestros actos que Él creó, porque el purgatorio y el infierno no son creación nuestra, son consecuencia de un lugar que merece nuestros actos y que Dios ha creado para ello. Porque Dios es extraordinariamente justo y sabrá cada quien darle lo que le corresponda, el premio o el castigo. Así que nadie escapará de ello. A pesar de que digan, no, Dios es misericordioso, Él perdona. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. No digas, grande es mi misericordia, porque aunque soy misericordioso, también castigo. 5:6 de Eclesiástico. Capítulo 5, versículo 6. Por lo tanto, finalmente comprendamos la importancia de ser congruentes, de no abusar de la misericordia de Dios y de que no podemos pisotear a nadie y tenemos que respetar las convicciones de todos y que si alguien quiere ser pro AMLO, adelante, y si alguien no quiere serlo, también respetablemente. Y que si nosotros hablamos en un tono y en otro tono en el círculo, en el WhatsApp y aquí mismo en el curso bíblico, es porque vemos tantas injusticias que no podemos pasarlas por alto, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que hoy en día tengamos 103,000 personas desaparecidas y la mayor parte hayan sucedido en tan solo 3 años de este sexenio, o sea, el 60%. No es posible.
Eso hay que reconocerlo, esos son números reales. Y lo mismo dígase de feminicidios, de secuestros. Bueno, la delincuencia está terriblemente desatada. Eso es algo palpable. Hay territorios enormes de nuestro país donde la delincuencia domina completamente las carreteras, las ciudades, todo, la justicia. Al grado de que en el mismo Culiacán, por ejemplo, el ejército no pudo mantener a Ovidio preso. Tuvo que soltarlo porque dio la orden el presidente. Y eso no es porque tenía que hacerlo, sino simplemente porque vemos cómo está coludida la situación de la justicia con la delincuencia. Eso no puede ser, porque independientemente de que va a lastimarse a mucha otra gente, pues al final de cuentas es un delincuente, hay que detenerlo, porque si no esa persona libre hará peores desmanes de los que ya ha hecho y de los que se podrían evitar preso. Así de simple. No se puede premiar al delincuente dejándolo libre, porque se le aplique el concepto de abrazos y no balazos. Eso es algo que tenemos que denunciar, no podemos quedarnos callados porque es parte de ser cómplices de la injusticia, ¿verdad? Si alguien ha perdido un coche porque se lo han robado en esta violencia de delincuencia que vivimos, imagínense que alguien de nosotros pierda un hijo, como tantas personas han perdido un esposo, han perdido otro miembro de la familia. ¿Y todo por qué? Porque estamos contentos de que sigamos con los abrazos y no balazos. Eso no puede ser. Tenemos que ser solidarios con esas familias que han perdido a 103,000 personas que han desaparecido. No puede ser. Bueno, como alguien de Guerreros Unidos, de un grupo delincuencial, que le preguntaron, ¿y dónde están los lugares donde los han enterrado? Es que todo el país es un panteón donde hemos enterrado en cualquier parte a miles de personas que han desaparecido. Eso no puede ser. Eso es algo que ha llamado la atención a todo el mundo. Diputados de Europa, diputados de Estados Unidos que han señalado la complicidad de la delincuencia desde el más pequeño hasta el más alto grado en la presidencia de este país. Lo han señalado tal cual. Hasta un miembro de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Por lo tanto, comprendamos en la situación en la que encontramos y denunciémosla para que no seamos cómplices de que alguien más desaparezca como están sucediendo las cosas. Gracias, Mario. Lo Mario. único que quiero agregar es que tú eres un ser de luz y yo te quiero mucho. Gracias. Igualmente, Male. Preguntas, Pablo, por favor. Claro que sí. La siguiente pregunta es, me parece, de Luz, y dice: Doctor, buenas noches. Los dones del Espíritu Santo siempre son infusos, ¿verdad? Y las virtudes se adquieren con la práctica de los actos buenos, pero también pueden ser infusas, ¿no es así? Muy hermosa pregunta, Luz. Gracias y buenas noches. Luz, miren, todas las virtudes, todas, tienen un grado de infusión por parte del Espíritu Santo. Todas. Pero también todas tienen un grado de esfuerzo de nuestra parte. O sea, como dice en el 57 de Isaías, esfuérzate con tus propias manos, que yo estaré contigo hasta el fin. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú, como en la pintura de Miguel Ángel, levanta la mano, trata de acercarte hacia mí y yo pondré el resto. O sea, haz de tu parte un esfuerzo y yo haré el resto. ¿Para qué? Para que alcances la virtud que necesitas para agradarme. O sea, Dios nos da, pero también Él espera que nosotros hagamos un esfuerzo por incrementarla, por practicarla, por seguirle pidiendo que nos la siga aumentando, etc. Así que hay de todo. Hay infusión y hay esfuerzo. Gracias por esa pregunta muy hermosa, Luz, de verdad.
Esfuerzo quiere Gracias. decir de nuestra parte, ¿sí? Gracias. Las virtudes no solamente vienen de arriba, también hay un esfuerzo de nuestra parte para consolidarlas, para aumentarlas, para perfeccionarlas. Y ese esfuerzo también forma parte de consolidar esa virtud, pero también de aumentar otras y aumentar esas mismas. ¿Por qué? Porque si sé que necesito la prudencia, si sé que necesito la sabiduría, bueno, pues voy a leer los libros de la sabiduría, los libros sapiensales, y en un momento dado eso me va a ayudar a tener más esa virtud, más a consolidarla. Así que las virtudes vienen del cielo, pero esperan de nosotros una respuesta de esfuerzo. Porque como hace rato mencionábamos, no basta con pedirle a Dios. Dios espera de nosotros un esfuerzo, que vea que nos interesa lo que le estamos pidiendo. ¿Y cómo lo ve? Pues viendo precisamente que queremos esforzarnos en vivirla, esa virtud que nos hace falta. Y de esa manera el Señor dirá, ah, pues sí, veo que realmente te gusta, la necesitas, la quieres, perfecto. Yo te doy esa virtud y tú sigue perfeccionándola en ella para que la consolides. Consolidar quiere decirla que sea tuya, que no la pierdas. Como hace rato mencionábamos en la pregunta de Male, ¿cuántas personas dicen, Señor, Señor, pero sus palabras no son congruentes? Evidentemente no alcanzan ninguna virtud. Gracias por la pregunta, Luz. Es Doctor, verdad. pero Ajá, los, Luz. los, los dones sí son exclusivamente infusos, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, Sí, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios, y los frutos, alegría, bondad, benignidad, caridad, continencia, castidad, bondad, benignidad, etcétera, etcétera, son 12. Todos son son infusos, infusos. todas, Ah, igual que las virtudes, Luz, igual que las sí, virtudes, pero también requieren de nuestro esfuerzo para consolidarlo. Por ejemplo, la alegría. La alegría no es estar haciendo chistes a cada rato, sino es tener un buen ánimo, optimista, emprendedor, positivo, con sonrisa, como Jesús las tenía con los niños, con todas las personas. Y le agradaba hacer algún comentario chusco a Jesús, que ayudara a la gente a sonreír. Y esto es precisamente parte de ese don en el que nosotros también formamos parte cuando nos esforzamos por ser alegres y le pedimos a Dios que nos dé ese fruto, porque ese ya no es don, es un fruto del Espíritu Santo. Los frutos se diferencian de los dones en que son más perfectos todavía que los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos, virtudes, dones, frutos, todo son infusos, pero también requieren nuestra participación para perfeccionarse. ¿Cómo? Haciendo nuestro esfuerzo. Por ejemplo, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las 4 virtudes teologales. Perdón, las 4 virtudes cardinales. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Ahora, esas virtudes podemos pedirlas, pero también tenemos que esforzarnos en consolidarlas. ¿Cómo? Tratando de nuestra parte de ser prudentes, de ser sabios, de ser templados, de tener fortaleza, etcétera, etcétera. Así que todos son infusos, porque vienen de Dios. Sin Dios nada nos viene. Por eso es que esas personas que hace rato mencionaba Male, no tienen virtudes, porque están vacíos. ¿Por qué? Porque viven con la profunda incongruencia en su vida de que dicen que creen, pero están calumniando, difamando, atacando a una persona que simplemente les puede caer mal, pero eso no justifica que la ataquen. Y por eso no tienen ninguna virtud. Así que se piden, pero también se esfuerza en
crecer en ellas para consolidar su presencia en nosotros? Preciosa pregunta, Luz. Gracias, doctor. Al contrario. Doctor Mario, Por favor, señora. una aclaración respecto a esto. Bueno, infusas entonces es ya que, pues de hecho Dios no las puso nosotros, ¿no? Con los sacramentos. Exacto, Son muy infundidas. bien. Muy Bueno. bien. Desde los sacramentos, el mismo bautismo. Ajá. Sí, bueno, y entonces, Ah. si están infundidas, o sea, y todos las tenemos con los sacramentos, sí entiendo la parte de que nosotros tenemos que trabajar porque dicen, ¿no? Que los dones son como las semillas y los frutos, pues es lo que nosotros vamos a dar, ¿no? O sea, pues todo lo de bondad, longanimidad, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí yo no entiendo si están infusas, ¿por qué también nosotros tenemos que estarlas pidiendo continuamente? Ya. Si ya están ahí infundidas, ¿no? Tenemos que estarlas pidiendo, señora, porque de esa manera le estamos demostrando a Dios que nos interesa, que las queremos, que las apreciamos, que nos gustaría tenerlas y que con esto le damos mayor gloria a Él. Porque una persona virtuosa es una persona que glorifica más a Dios con su vida y su perfección en su comportamiento. Vean, entre los santos, por ejemplo, el varón Reichenau, el que compuso la oración de la Salve Regina, que nosotros rezamos cuando terminamos nuestro círculo, este hombre era impresionantemente virtuoso, pero de verdad impresionantemente virtuoso. Dios le dio desde niño labio leporino, espina bífida, no podía caminar ni hablar bien, y sin embargo, cuando le dejaron entrar al convento benedictino, empezó a crecer en las virtudes, a tal grado, pero a tal grado que su sabiduría y su prudencia fueron tan elevadas que compuso esas oraciones que toda la humanidad reza con frecuencia. Por ejemplo, nosotros que rezamos el rosario, la rezamos todos los días, toda esa parte de la humanidad que rezamos el rosario, gracias a un hombre que después de que lo dejó Dios ciego, porque lo dejó ciego después de que le había dado el don de la inteligencia, pero le había quitado la salud con la espina bífida, labio leporino, etcétera, etcétera, y todavía él sonreía y era amabilísimo con la gente. Y daba gloria a Dios en su ceguera, a pesar de que Dios le había quitado casi todo. Y sin embargo, en esa misma sabiduría tan grande que le dio, compuso esas oraciones que la humanidad reza todos los días y que por eso está en proceso de canonización. O sea, a lo que voy, que los sacramentos, como usted lo dijo muy claramente, nos dan como semillita los dones, virtudes, frutos, pero de nuestra parte está el que nosotros los reguemos y busquemos que crezcan en nosotros, para que sean no uno, sino muchos los dones y virtudes y frutos que habiten en nosotros, para que la gente más se admire de Dios y lo alabe por nuestra presencia y comportamiento. Igual que lo hacían con este varón Reichenau que les platiqué. Así que él espera, como dice en el 57 de Isaías, que nosotros hagamos una parte. No espera que todo lo recibamos, porque de esa manera nosotros le estamos demostrando que nos interesa, que nos gustaría, que lo apreciaríamos si nos lo diera. Porque sin él nada podemos hacer. Pero cuando nosotros nos esforzamos y lo pedimos, ahí está el complemento. Son los dos dedos de Adán y Dios en la Capilla Sixtina, donde Dios da el resto, a pesar de que veamos a un Adán que casi se le cae la mano, y a Dios que se esfuerza enormemente por alcanzar el dedo de Adán. O sea, hace más Dios que Adán. Y sin embargo, se alcanzan.
Y es precisamente la historia de nuestras vidas. Así es nuestra existencia. Dios hace más por nosotros que nosotros por Él. Pero no obstante, Él está satisfecho con ese esfuerzo y Dios quiere que sigamos manteniendo ese esfuerzo porque Él seguirá haciendo más por nosotros que nosotros por Él. Una poesía le decía a Dios, Señor, ¿dónde estabas cuando estaba tan deprimido y triste y quería suicidarme? Y yo antes veía las huellas tuyas junto a las mías, caminábamos juntas, pero después me di cuenta que solamente había un par de huellas, o sea, ya nada más uno caminaba. ¿Dónde estaba, Señor? Y Dios le contesta, cuando veías esas huellas que mostraban que alguien caminaba, no es porque tú caminaras, sino porque yo te estaba cargando, porque ya tú no podías caminar. Así Dios quiere que nosotros participemos, pero sin reprochar, sino con una actitud humilde y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Gracias, señora Ana. Mario, Y nada Por más, favor, perdón, Armando, nada más para completar la por idea, favor, doctor, si es tan amable. señora Ana, Bueno, por favor, complemente. sí, bueno, nada más, más bien preguntarle. Entonces, esos 7 dones, pues son del Espíritu Santo. Cuando a nosotros nos dicen que debemos de pedir el Espíritu Santo, entonces, ¿de entrada ya estamos pidiendo todos esos dones? ¿O qué es exactamente Exacto, cuando pedimos el Espíritu Santo? exacto, porque el Espíritu Santo gime con gemidos inenarrables ante Dios cada vez que nosotros rezamos para darnos lo que necesitamos. Usted lo acaba de decir muy bien. O sea, nosotros le pedimos a Dios, pero Dios sabe más lo que necesitamos de lo que le estamos pidiendo. Y al final de cuentas, Dios nos da esos dones que necesitamos y lo que quiere de nosotros es que busquemos cómo incrementarlos, que nosotros hagamos un esfuerzo. Pero recuerden esa frase de San Pablo en la segunda de Corintios, Dios, el Espíritu Santo, cada vez que rezamos, gime con gemidos inenarrables para darnos lo que necesitamos a Dios, pidiéndoselo para dárnoslo a nosotros. Porque Él sabe que aun cuando estamos pidiendo algo, no es eso lo que necesitamos, sino otra cosa. Y es precisamente lo que nos va a dar cuando nosotros rezamos. No lo que muchas veces pensamos que necesitamos, sino lo que Él sabe que necesitamos es lo que nos dará. Y por lo tanto, recibámoslo con alegría porque sabe perfectamente que eso es lo que nos conviene y esforcémonos para crecer en esas virtudes que nos da. Muchas lo que acaban de comentar es lo que yo iba a preguntarles, ¿no? De qué modo Dios sabe lo que necesitamos. Por decir, si yo pido tal don y a veces nos aferramos a pedirlo y quererlo tener cuando realmente para Dios son otros los planes, ¿verdad? Entonces, lo acaban de contestar ustedes y me queda claro, ¿verdad? Pero a veces a mí me queda una duda. A veces uno está trabajando, está en la iglesia, pero a veces hay esa duda, no encuentra el camino en el servicio, ¿sí? O sea, a veces llego a preguntarme, me pasa a mí en algunos momentos, vaya, ¿para qué estoy yo aquí en la iglesia? ¿Sí? A veces me salta esa duda, ¿para qué estoy? Yo a veces siento que no encuentro el camino o no encuentro, ¿cómo te diré? Que voy por el buen camino, vaya. A veces me surge esa duda, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo no, Armando? Mira, sin duda alguna muy interesante, ¿eh? Para empezar, Armando, lo único que tú debes de seguir esforzándote es seguir pidiéndole a Dios que te ponga en el lugar donde puedas servirle y darle gloria a Él. Y sin duda alguna vas a descubrir que
en ese lugar estás haciendo la misión. A veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, alguna palabra de consuelo, de enseñanza, de afecto, puede hacer muchísimo más que cualquier otra cosa para esa alma que nos escuchó y nosotros no sabemos calcular hasta dónde llegó. Pero ahí estás cumpliendo una misión. Y tú muchas veces lo has demostrado, Armando. Cuando, por ejemplo, dices tú, es que en este grupo, en aquel, dimos esta plática, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no sabes todo lo que has dado y a muchas personas que has transformado y que sin duda alguna Dios algún día te lo va a mostrar cuando llegue el momento de las recompensas, de los pagos a nuestras obras. Por lo tanto, tú síguele pidiendo, Señor, ponme en el lugar donde yo te pueda servir, donde yo te pueda dar gloria, donde yo pueda salvar almas y llevarlas a ti. Te aseguro, Armando, aun cuando en un momento dado no te encuentres predicando, con tus oraciones lo estarás haciendo. Porque cuando le dice Dios al que le dio un talento, al que le dio un talento, le dice, siervo fiel, ¿por qué ese talento no lo pusiste en el banco para que siquiera me diera intereses? Se refiere Dios a que nosotros, cuando no estamos haciendo más, pero con nuestras oraciones estamos pidiendo por el cambio del mundo, es ese banco, porque no somos nosotros, es el banquero que es Dios el que está distribuyendo los dones gracias a nuestras oraciones para que esas otras personas sean beneficiadas. Así que en tus oraciones ya estás teniendo una misión, Armando. Y Dios seguramente también te pondrá en campos de misión para colaborar junto con Él en la salvación de las almas. Y máximo Sí, cuando tienes un corazón tan recto. así me sucede, Mario. O sea, dentro del ministerio que estoy llevando, soy muy criticado por decir tal o cual cosa. Yo le he pedido al Señor que me enseñe Él a hablar, de modo de que mis palabras no se sientan de ofensa para alguien, ¿verdad? Porque sí, inclusive en las juntas de consejo parroquial que tenemos con los sacerdotes, con el sacerdote y los demás hermanos, a veces el expresar mi opinión soy el criticado, soy el negativo, soy esto y soy lo otro. Pero yo lo único que trato es de dar mi punto de vista, el por qué y para qué, ¿verdad? Entonces, pues sí, Mario, gracias. Me da este Contrario, ánimo lo que Armando. me acabas Y de por decir. favor, cuando hagas sus comentarios, ahí en esos consejos y en las juntas, en las reuniones, hazlo como tú lo acabas de decir. Señores, yo quiero dar un consejo, pero no quiero criticar. No quiero que se sienta nadie mal por mis palabras. Yo no quiero ofender a nadie. Yo solamente quiero dar una opinión para que nosotros, todos los aquí presentes, seamos mejores como cristianos. Yo creo que si haces esa introducción, Armando, créemelo. Lo que digas será tomado en beneplácito. Porque ya con esa introducción, ya dirán todos, ah, bueno, de aquí voy a tomar algo positivo, porque ya me lo advirtió desde el principio que él no tenía intenciones de ofendernos, sino de aumentar nuestras virtudes, nuestras buenas acciones, nuestra fe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aprende esa misma frase que acabas de mencionar en tus discursos y es la introductoria siempre. ¿Para qué? Para que lo que digas no sientan el golpe, sino sientan la almohada y se Sí. sientan Gracias, motivados Mario. a crecer. Gracias a ti, Armando. Pablo, Gracias. Sí, tenemos una pregunta que respecto al comentario que haces hace unas respuestas, en el que Jesús también llegaba a decir cosas chuscas, como qué tipo de cosas o en dónde se puede ver esto también.
Miren, de verdad, no se pierdan la lectura de Valtorta, es algo tan extraordinario. Por ejemplo, en varias ocasiones Jesús con los apóstoles hace un comentario chusco frente a sus actitudes para hacerles ver que es importante que sean optimistas, que no sean pesimistas, que se sientan contentos de donde están y por qué están juntos y con quién están juntos. ¿Por qué? Porque los momentos en los que representaba caminar y caminar y caminar y pasar sed y pasar hambre y pasar frío y dormir en el campo y dormir en una choza y dormir en algún ambiente hostil, etcétera, etcétera, era pesadísimo. Pero cuando Jesús mostraba la alegría de compartir el evangelio y cómo se mostraba tan afable, tan complaciente con la gente, tan contento de enseñar, ellos mismos se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era lo más importante que podía haber en el mundo. Así de fácil. Por eso les he pedido, no solamente lean la Biblia, se los he pedido muchas veces, por favor, lean a Valtorta, lean a Ágreda, lean a Brígida. Créanmelo, sus conocimientos y su amor a Dios crecerá enormemente, se los aseguro. Por favor, háganme caso. No son caros, de verdad, los libros. Y cómprense poco a poco uno, después otro. Verán que lo disfrutarán enormemente. Acuérdense de las palabras mías y las de Gerardo Telles, que lo han hecho en esa misma dirección ampliamente. Por cierto, Gerardo va a dar un día un tema sobre eso, ya nos lo ofreció. Pablo, pregunta. ¿Alguna más? No, esas ya son todas las que hay ahorita en el chat. Perfecto. Yo les agradezco muchísimo su participación. Ah, no, sí había, perdón, Perdón. uno de Luz. Luz. Perdón, no lo había visto, pero dice, otra cosa, doctor, dígame si estoy bien en estos conceptos. El amor de benevolencia es absoluto porque es que se desea el bien del otro, y el amor de concupiscencia es relativo, desea el bien por provecho, utilidad y complacencia nuestra. Es una preciosa también pregunta, Luz. Mire, cierto que la benevolencia tiene las características que usted mencionó, totalmente, pero la satisfacción de la concupiscencia no es solamente la satisfacción de mi libido. Me estoy refiriendo a una pareja de casados. No me estoy refiriendo a dos personas en fornicación ni en adulterio. Estoy hablando de lo que es agradable y justo ante Dios. En una pareja donde el esposo y la esposa tienen relaciones sexuales, el esposo debe, igual que la esposa, debe buscar cómo satisfacer a la esposa. Es en serio, ¿eh? O sea, no es como decía hace rato Luz, voy a satisfacerme a mí mismo porque es la concupiscencia, porque es mi eyaculación, etc. No. Créame lo que no. Es que de la misma relación sexual se debe buscar cómo satisfago y hago grato el acto sexual a mi cónyuge. Desde el principio, porque muchos hombres, por ejemplo, llegan y nada más buscan la penetración y la eyaculación y anda, vete. Y se olvidan de que la mujer presenta el orgasmo muchísimo más tardío. Por eso no puede ser así. Y por lo tanto, cuando la relación de pareja busca la satisfacción del otro, es cuando en un momento dado se alcanza el orgasmo entre los dos y no busca uno lo suyo, sino busca el del otro y el del otro el del primero. O sea, una complementación. Y por lo tanto, al final de cuentas, otra vez, la relación sexual no es la satisfacción mía, sino la satisfacción del otro, lo que me siento más contento, más feliz de haberlo alcanzado. Es que
como decía Jesús, y curiosamente, no está en los evangelios, la cita que voy a decir. Y les pregunto, ¿quién me dice dónde está? La cita dice así: hay más alegría en dar que en recibir. ¿Dónde está? ¿Quién dice yo? ¿Dónde está? Está en la Biblia, ¿eh? ¿Dónde está? No es Baltorda, no, está en la Biblia. ¿En Hechos de los Apóstoles? Exacto, muy bien. Es el 18 de Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. Por lo tanto, en el acto mismo sexual hay más alegría en dar que en recibir. O sea, no buscamos solamente la satisfacción propia, esa viene después, cuando el otro cónyuge está buscando la nuestra. Así que en todos los actos buscamos al otro, no solamente a nosotros, para que la relación sea lo más armoniosamente posible. Gracias por esa última pregunta, Luz, muy oportuna. Y en el último momento, pero muy buena. ¿Alguna más, Pablo? Doctor Mario, Por favor, señora. literalmente, ¿qué significa concupiscencia? Concupiscencia quiere decir satisfacción de la libido. Líbido quiere decir del impulso sexual. O sea, cuando un hombre y una mujer se casan, una legítima aspiración dentro del matrimonio no solamente tener hijos, sino también la satisfacción de la concupiscencia o de la libido. También es justo. Por eso es que, a pesar de que en un momento dado ya pasaron los tiempos de fertilidad, la satisfacción sexual se justifica perfectamente porque se está dando a la satisfacción de la libido, o sea, del apetito sexual. Muchos se relacionan por esa concupiscencia con la primera mujer que encuentran, incluyendo una prostituta o un prostituto, por esa satisfacción de la libido. Pero cuando se busca fuera del matrimonio, se ofende a Dios. Y cuando se busca dentro del matrimonio, se agrada a Dios porque no tiene nada de malo. Bueno, yo ve que yo la otra vez le preguntaba hace unas clases que si era válido, legítimo, ¿no? Ante Dios que, bueno, alguien se quiera casar con una persona que pues se sabe de antemano que es estéril, ¿no? Y usted me decía que sí, que sin problema, porque pues ya ve, ¿no? Que bueno, de repente se maneja mucho que pues, o sea, el matrimonio, ¿no? Pues lo que busca es la procreación, entonces como que yo lo entendí así, ¿no? Como que para Dios no es muy agradable que simplemente vayamos buscando una satisfacción sexual y o sea que, vamos, ¿cómo le explico? Que como que siempre el acto sexual está enfocado a la procreación, ¿no? Y pues imagínense si fuera así, de por sí estamos bien poblados, entonces, o sea, yo digo, ay, ¿será que sea así? O sea, realmente, pues nadie cumpliría eso, porque finalmente hay una atracción, un gusto físico, y digo, ay, no, creo que no es, siempre que haya esa relación, no es con la idea de traer un hijo al mundo, ¿no? Claro. Entonces, no es así, ¿verdad? Por supuesto que no, porque imagínese, señora, cuántas personas ya una vez superada la etapa de la fertilidad, siguen teniendo las relaciones sexuales con la misma frecuencia de antes. Que no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque están buscando la satisfacción de la libido del otro y del otro. O sea, no solamente la mía, sino también la de ella, y ella la de él también. O sea, no tiene nada de malo. Y cuando hay una pareja en donde es estéril uno o los dos, puede darse el caso, y no están buscando la esterilidad por medios artificiales, dígase pastillas, aparatos, inyecciones, etcétera, sino que son estériles porque así es su situación orgánica. Eso no es un pecado y se pueden casar perfectamente porque no están impidiendo la procreación.
porque su naturaleza simplemente se los ha impedido, su situación física. A lo mejor incluso un desarrollo de la matriz infantil, a lo mejor una infección de las trompas de falopio, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. A lo mejor una parotiditis que tuvo el niño de chiquito y que dejó estéril a esa persona masculina, ya no produce los espermatozoides que requiere por mínimo para poder ser fértil, que se requieren 50,000 espermatozoides por lo menos, y ya no los alcanza y por lo tanto difícilmente será padre. Así que esas personas que en una circunstancia de su propia naturaleza les impide a ser padres, no tienen ninguna falta si se casan. ¿Por qué? Porque está la justificación también de la satisfacción de la libido. Sí. Y finalmente, doctor, pero sí una pareja que, digamos, es normal en cuanto a fertilidad, o sea, son fértiles ambos, pero que, bueno, porque yo conozco parejas que se han casado incluso por la iglesia, pero niños cero, ¿no? Y de hecho, o sea, llevan años y años y años de casados y niños, dicen niños cero. Entonces, eso sí Ahí como que sí, creo que no sería muy agradable a Dios. sí, totalmente. ¿Por qué? Porque en un momento dado están bloqueando la procreación por algún medio. Y eso no es Sí, parte sí. precisamente del plan de Dios, porque la satisfacción de la libido no es el principal objetivo, sino la procreación. Y si en un momento dado esta no se da por una naturaleza defectuosa de uno de los dos, ellos no son culpables. Pero si en un momento dado lo están impidiendo por todos los medios que ya sabemos que existen, pues evidentemente sí lo son, porque en un momento dado, al quedar ellos sin la posibilidad de ser padres, ellos mismos se están castigando al no tener un hijo que en un momento dado lo suceda y que todo lo que han acumulado en su vida se pierda, se disipe, y sea para quien no saben ni se imaginan a quién. ¿Y todo por qué? Porque simplemente buscaron la infertilidad. Y cuando ni siquiera pensaron en la posibilidad de adoptar. Porque cuando son padres estériles por un defecto de naturaleza, les queda siempre la posibilidad de adoptar. Y eso es algo que deben de pensar. ¿Por qué? Porque si son una pareja, tienen esa capacidad, y máximo si son católicos, para transmitir valores. Y eso es precisamente lo que nos llama Dios, cuando en un momento dado esos niños no teniendo unos padres porque los perdieron. El mismo COVID dejó a miles de niños huérfanos. O sea, sin los dos, se murieron los papás, los dos. Y por lo tanto esos niños necesitan de una pareja. Y en un momento dado, adoptar puede ser la solución maravillosa. Lo que le faltó a uno lo tienen a otro maravillosamente. Y de esa manera el mundo se ve superado, se ve mejorado. O sea, no hay algo que esté trunco, que esté mal, porque es parte también del plan de Dios, que si en un momento dado unos son estériles, ahí están los niños que no tienen padres. Gracias por su pregunta, señora. Muchas Al gracias, contrario. doctor. ¿Hay alguna, Pablo? Mario, Armando. buenas noches, Mario. Armando, buenas noches. Oye, una pregunta muy, muy atrevida. Sí, yo sé que tú eres una persona muy, muy buena, muy inteligente. Anteriormente dabas conferencias en las parroquias, muy, muy excelentes, muy buenas. Ahí viene mi pregunta. Ahorita ante la situación de la pandemia que ha bajado y todo esto, ¿cabría la posibilidad de que tú pudieras dar una conferencia como Te anteriormente lo contesto, hacías? Armando. Mira, estamos en periodo de pandemia, ¿eh? Nada más que tal vez no hayas escuchado, mi queridísimo Armando, pero sí te informo que el COVID ha retomado. Me estoy refiriendo a que ha vuelto a brotar
con más virulencia. ¿Por qué? Porque hay cepas que hay variantes, etcétera. Y todo eso amerita que nosotros tengamos la prudencia de no reunirnos en lugares cerrados, más que con mucha distancia y protección. Les he pedido que por favor lleven sus mascarillas, que se laven las manos con el gel, claro. Y también les he dicho, reciban la Eucaristía en la boca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo les he dicho, de todos los sacerdotes que yo he visto, fíjense bien, solamente uno que nos platicó Lupita mantiene la posición de darla en la mano. Pero créamelo, yo he comulgado con muchísimos sacerdotes, pero eso sí, al final de la Eucaristía y la recibo en la boca. En conclusión, a tu pregunta, mi queridísimo Armando, son momentos de restricción, de cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir esta pandemia a como dé lugar y desaparecerla del mundo. ¿Y cómo lo vamos a desaparecer? Con todas las medidas que sabemos que nos conviene hacer, como la restricción de movimiento, de aglomeración, de confinamiento. Ese tipo de cosas tenemos que extremarlas para que todos nos veamos beneficiados. Porque, por ejemplo, el conferencista no puede estar con un cubrebocas. Tiene que hablar y hablar fuerte. Y si habla con cubrebocas, se entiende menos. O sea, al punto al que voy, yo les recomiendo que esperemos. Primeramente, Dios, son momentos en los que la palabra de Dios nos dice, restríngete, confínate, acércate. En un momento dado, hoy nos dice la iglesia a los sacramentos, pero con extremas medidas, porque hay momentos ya en los que podemos acercarnos, pero extremando las medidas. Por lo tanto, las conferencias tengamos la prudencia de retrasarlas, concretamente, ¿verdad? Ok, Mario, gracias. A ti, Armandito. ¿Preguntas, Pablo? No, María, ahorita ya no hay. Yo les agradezco a todos sus valiosas preguntas. Como ustedes se han dado cuenta, son sumamente más maduras que antes y nos vemos primeramente Dios. Tomen en cuenta todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, rezar nuestro Santo Rosario, el Rosario de la Misericordia, leer la palabra de Dios y otros libros piadosos que ya hemos recomendado y nuestro ayuno. Perdón, Mario, ¿dentro de 8 días vas Sí. a entrar? Esa es una muy buena observación. Yo espero que alguien retome la clase en 8 días, porque hay un plan de programación de clases de un sábado sí, un sábado no. En este caso, concretamente, el próximo sábado, creo, hasta donde tengo entendido, lo va a dar René. Renécito, ¿estás por ahí? No, René se salió. Ok, bueno, yo tenía entendido que este próximo sábado le tocaba a alguien, pero no estoy seguro a quién. Pero ya veremos. No lo sé por el momento, no te puedo contestarle concretamente la pregunta. Esperamos que en un momento dado nos ayuden. Yo les he propuesto un plan en el que doy una clase un día, otro día no la doy, sino la da otra persona, otro día la doy yo, o sea, un sábado sí, un sábado no. Les he propuesto esta programática y para que también todos participen. ¿Cómo? Pues preparándose, dando una clase. Y créanmelo, aún así, ese día que no voy a dar clase yo, también lo más probable es que esté yo apoyándolos. Lo importante es que todos aprendamos a enseñar, porque la mejor manera de aprender es enseñar, no es solamente recibir. Así que por eso los invito a todos a participar también en nuestro círculo bíblico, para que en un momento dado vivamos más el Evangelio que nos enseña no solamente a recibir, sino a compartir. Mario, perdón, pero la idea es un sábado vienes tú y uno no, para que nosotros podamos tener tiempo en la Exacto, familia de exacto. estar Por juntos. lo tanto, en Va a ese ser sábado cada no. 15 días vas a entrar tú. Exacto, por lo tanto, ese sábado en el que yo no voy a dar plática, podría no estar. Silvia, tienes toda la razón. Ujú.
Gracias por su participación de todos. Estamos en contacto. Ya veremos el próximo sábado cómo nos organizamos y cuál será la plática, quién la podrá dar. En fin, que Dios los bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Y con Gracias. a ustedes. Gracias, doctor. A Muchas ustedes. gracias, Mario. Buenas Gracias, noches. Male. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Hasta Gerardo. luego, Mario. Buenas noches. Adiós, Mario. Hasta luego, Gracias, Guillo. doctor. Hasta Muchas luego, gracias, Armando. doctor.